Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de la vida también nos hemos quejado por algo que nos ha sucedido o que nos está sucediendo. Y a veces renegamos, de repente, a mí en lo personal me gusta mucho el pollo asado. Yo me acuerdo que llevaba siempre a mi esposa el pollo loco y nunca me puso peros. Y digo, mi amor, ¿cómo me aguantaste tanto? Pero bueno, siempre que la invitaba a comer, vamos al pollo loco. Y ahora que ya tenemos por ahí familia, compro pollo asado muy seguido. Casi todos los días. No es cierto. No, pero sí, una vez por semana compramos pollo asado, o máximo cada 15 días, pero sí procuramos mucho el pollo asado. Entonces, de repente mis hijos, ay, papá, otra vez pollo. No, otra vez pollo no. Y no quieren comer pollo, y a veces los entiendo. Pero pues, para mí el pollo asado, pues una que es bien práctico, económico, y aparte me gusta bastante. Entonces, pero a veces en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Entonces, a veces nos quejamos, ¿verdad? Entonces digo, pues denle gracias a Dios que tenemos pollo. Dije, hay gente que no tome pollo y tiene frijoles. Dije, lo que pasa es que a veces ustedes no conocen el hambre, porque si conocían el hambre, hasta los frijolitos fríos se comieran, ¿verdad? Pero tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos da. Entonces, es bien importante que podamos ser agradecidos. La visión de Hebrón es inspirar a las personas a tener una relación creciente con Dios. La idea es que tú y yo podamos cada día mejorar nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Lo que uno es siempre se va a mostrar en los momentos de presión, los momentos de estrés. Cuando alguien tiene un problema bastante fuerte, es cuando tú y yo vamos a mostrarlo cómo es nuestro temperamento, cómo es nuestro carácter, cómo reaccionamos cuando estamos presionados. Es cuando realmente vamos a mostrar quiénes somos. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando vas tarde a un lugar, a una cita, al trabajo, con un cliente? Está todo el tráfico, chocaron y te quedas detenido ahí una hora, como ahorita que estuvo Miguel Alemán ayer o antier, que chocó, se incendió un tráiler, no sé qué pasó, y estuvieron una hora, casi 2 horas ahí, detenido el tráfico en Miguel Alemán. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos enojamos o estamos tranquilos? ¿O somos de mecha corta? Porque de repente, cuando alguien va manejando y te da un cerrón, ¿cómo reaccionas? O cuando alguien te ofende, ¿cómo reaccionas? Entonces, tenemos que pensar realmente. Yo en lo personal tengo bastantes áreas de oportunidad en esa área y tenemos que empezar a someterlas al señorío de Cristo, porque realmente nuestra humanidad tiende pues a ser impetuosa y a reaccionar de la misma manera que nos ofenden o que nos agreden, ¿verdad? Pero es en los momentos de tensión y es en los momentos críticos de la vida donde realmente mostramos quiénes somos de verdad. Es si tenemos un temperamento templado o somos tal vez iracundos, ¿a poco no? O nomás me sucede a mí, porque a mí sí me pasa. De repente siento que me bota ahí lo azúa y sí, batallamos. Entonces lo que uno es verdaderamente siempre se va a mostrar en los momentos de tensión. Ahorita vamos a ver un capítulo de Éxodo 15. Y aquí vemos el pueblo de Israel. A veces criticamos mucho al pueblo de Israel y decimos, no, hombre, ese pueblo de Israel era bien quejumbroso. Porque cuando uno lee la Biblia y empieza a ver Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y vemos que el pueblo de Israel siempre se estaba quejando. Y yo a veces antes, ahorita ya no, porque ahorita ya la verdad, el pueblo de Israel no es diferente a ti y a mí. Somos igualitos. Si no es es más, yo pienso que nosotros somos peores. Porque el pueblo de Israel al menos no tenía comida, no tenía agua, estaba en el desierto y se quejaban. Pero tú y yo, que vivimos en una casa con clima, tenemos pollo en la mesa y aún así nos quejamos. Es que hace mucho calor y es que pues pone el clima, o sea,
Tenemos muchas comodidades y aún así nos quejamos. Entonces yo antes me decía este pueblo de Israel, ¿cómo era tan quejumbroso? Si vieron los grandes milagros de Dios. Y vamos a leer ahorita el libro de Éxodo 15. Y dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. ¿Qué hizo Moisés? Oró. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y él le mostró un trozo de madera. Ahí había un árbol junto al agua, y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Y les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Entonces, cuando vemos este pasaje y leemos que, imagínate el pueblo israelí, aquí tenía 3 días, solamente tenía 3 días que había sido liberado Israel de la esclavitud de Egipto. Solamente tenía 3 días. Primeramente Dios había mandado a través de Moisés las famosas 10 plagas, ¿verdad? Las plagas de las moscas, de los tumores, del ganado, de las tinieblas y todas esas plagas, de los piojos, de las ranas, y sometió al pueblo egipcio a tal grado de que dejaran ir libre a la nación de Israel. Y después Faraón se arrepintió de haber dejado ir a Israel y los persiguió hasta la orilla del Mar Rojo. Y ahí en el Mar Rojo Israel no tenía ni botes para cruzar el Mar Rojo. Había niños, había ancianos, y del otro lado estaba el Mar Rojo en un lado y los egipcios con sus espadas y sus lanzas y sus carros de guerra en el otro. Era una muerte segura. Clamaron a Dios. Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo en 2, cruzaron en seco. Y Israel había visto todos estos milagros. Imagínate tú ver todos estos milagros. Sorprendentes, era algo totalmente poderoso lo que Dios había hecho a favor de la nación de Israel. Y se dirigieron al desierto de Sur y 3 días sin agua. Realmente el pueblo, el ser humano tiene la capacidad de sobrevivir solamente 3 días sin agua. Pues podemos sobrevivir hasta como 40 días, según la medicina, sin alimento. Algunos más, porque tenemos un poquito más de grasita, pero sin agua nada más 3 días. No podemos tanto. Entonces, pues el pueblo ya estaba lleno de sed y le reclamaron a Moisés. ¿Dónde vamos a tomar agua? Y llegaron a un lugar donde, en el desierto, un oasis donde había agua, pero esa agua estaba amarga. Por eso le pusieron Mara, significa amarga. Entonces, solamente habían pasado 3 días y ya estaban renegando. Ya se estaban quejando de lo que había pasado. Y fíjate, Moisés era el caudillo que Dios utilizó para liberar a Israel de una esclavitud de 430 años que estuvieron ahí. Abrió el Mar Rojo en 2. Pero 3 días después ya se estaban quejando. Se les había olvidado todos esos milagros que Dios había hecho a favor de ellos. Entonces, ellos estaban muy felices cuando Dios los libertó, pero ellos seguían a Dios por sus sentimientos. No tenían la convicción de seguirlo a Él por lo que Él era. Entonces, es peligroso que tú y yo sigamos a Dios por lo que sentimos. ¿Por qué? Porque los sentimientos del ser humano son muy inestables. Estamos alegres, estamos tristes, tenemos mucha felicidad, tristeza, me deprimí, me alegré y las emociones del ser humano son así. No podemos seguir a Dios
por sentimientos, debemos seguirlo por convicciones. Entonces, si sigues a Dios por sentimientos, va a llegar un punto en tu vida que te vas a quebrar. Nos vamos a quebrar si lo seguimos por sentimientos. ¿Por qué? Porque van a venir las pruebas, las luchas, las dificultades, las tribulaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a deprimir, nos vamos a agüitar, nos vamos a decir, ¿qué hago? Entonces, a Dios no le servimos por sentimientos. A Dios tenemos que servirle por convicción. Porque la convicción es la que te va a mantener firme en medio de la prueba. Fíjate lo que dice por ahí en Romanos 8:38. Dice lo siguiente. Pablo dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. O sea, él tenía una convicción firme de que no había nada en este mundo ni fuera de él que nos pueda separar del amor de Dios. Dice, ni la muerte nos va a separar del amor de Dios, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los mismos poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, de repente hay personas que dicen, ay, es que me está haciendo brujería. No, hombre, no hay nada. Ni los mismos poderes del infierno van a poder separarnos del amor de Dios. Y la Biblia dice que de su mano nadie jamás podrá arrebatarnos. Entonces, olvídate de que las uñas y que me está haciendo no sé qué y que me hizo un amarre y que me está haciendo... No, o sea, la brujería no tiene efecto en nosotros. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, en el desierto es cuando tú y yo vamos a ser formados por Dios. ¿El desierto te forma o el desierto te quiebra? El desierto son las pruebas, las dificultades que nos van a preparar nuestro carácter, van a preparar nuestra vida. Es la escuela donde vamos a ser formados por Dios. Es en el desierto de la vida que nos va a formar. Israel, después de ser liberados y de cruzar el Mar Rojo, ellos fueron al desierto. Y aquí vemos cómo Dios dice que para ser probados la fidelidad de ellos. Entonces, nosotros nos quejamos porque tal vez dice, ay, otra vez sopa, otra vez carne, y nos quejamos. Algunos otra vez barbacoa, o es que hace mucha calor, hace mucho frío, es que está lloviendo. Y nos quejamos por la gotera de la casa, pues gracias a Dios que tiene nomás una gotera y que tiene un don de salvaguardarse del frío y del calor, ¿verdad? Nos quejamos porque vamos en camión o porque vamos en carro y que hay mucho tráfico, y a veces nos quejamos por todo. Entonces, debemos de aprender en vez de quejarnos, a agradecer a Dios. Señor, gracias porque hay mucho tráfico, pero estoy aquí con el clima. Y no estoy de pie en el camión, estoy sentado. Y a veces nos quejamos. Entonces, antes de venir a Jesús, hay personas que se gastaban todo su dinero y se iban a la cantina. O se iban con otras mujeres, o se iban con los amigos y despilfarraban todo el dinero. Y ahí no se quejaban. Pero ya me vinieron a Jesús y se quejan por todo. Pero cuando el diablo los dejaba sin nada de dinero, ahí no decía nada. Todos calladitos. Y el diablo les daba una buena arrastrada y tenía toda la familia en caos y nunca decía nada. Pero cuando viene a Jesús nos quejamos por todo. Entonces, si volvemos a Israel, cuando estaba Israel en Egipto y Faraón les dijo, se quieren ir. Ustedes se quieren ir porque andan desocupados, dice. Ya no les voy a dar paja para que hagan ladrillos. Ahora no solamente van a hacer los ladrillos, van a conseguir la paja para que hagan los ladrillos, porque andan desocupados y se quieren ir a adorar a Dios en el desierto. Les dio bastante trabajo. ¿Y qué hizo Israel? Calladito, no dijo nada. No se quejó. Pero cuando Dios lo liberó y se van al desierto,
Y en la primera oportunidad se quejaron. No tenemos agua, Moisés. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? A tomar, perdón. Y entonces es cuando empieza la quejadera del pueblo de Israel. Sería mejor morir en libertad, en las aguas amargas de Mara, que vivir en la esclavitud con las aguas dulces del río Nilo. Es mejor estar en libertad en Cristo que en la esclavitud del pecado. Entonces, no hay nada mejor que tener la libertad de Jesús en nuestras vidas. No te afanes por cambiar las pruebas en este momento. Tal vez estemos pasando por pruebas, por dificultades, pero no nos cambiemos. No tratemos de cambiar esas pruebas, porque esas pruebas nos van a formar nuestro carácter. Entonces, Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto para introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Les voy a dar la tierra prometida. Pero para eso tenían que atravesar un desierto. Tenían que atravesar un desierto caluroso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones. Y no era de un día para otro. Tenían que pasar un proceso, igual tú y yo. Dios nos ha dado promesas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Pero tenemos que formar carácter en nuestras vidas. Y para eso son necesarias las pruebas. Cada prueba tiene un propósito en formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, el desierto es temporal, pero nos va a preparar para llegar a la tierra prometida. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú intentas salir de la prueba que Dios te ha colocado, lo único que haces es agrandar esa prueba, extender más tiempo. O sea, Israel iba a atravesar el desierto en 40 días. ¿Y qué hizo? Se extendió hasta 40 años. Entonces, necesitamos nosotros ser conscientes de no salir de esa prueba, sino prepararnos para poder solventar todo esto. Las pruebas me maduran, las pruebas me forman y las pruebas forman mi carácter. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Isaac está con un teléfono y se le olvidó la clave y empieza a picarle, y no se acuerda? Se bloquea, porque de tanto estar píquele y no sabe la clave, el teléfono lo va a bloquear. O si tienes una computadora y de repente se queda trabada y le pones tú escape y no, y la computadora se va a quedar trabada. Entonces, lo mismo pasa con las pruebas. A veces estamos que queremos salir rápido de esa prueba, pero no es así. Tenemos que atravesar esa prueba. Entonces, cuando nos afanamos por salir de nuestras pruebas, vamos a agrandarlas más. David por eso escribió en el libro de los Salmos, pacientemente esperé en el Señor y Él me libró de todos mis temores. Hay diferentes formas de esperar. Aquí David dice, pacientemente esperé. Tranquilo, confiando en el Señor. Porque de repente yo puedo estar esperando el camión, pero voy a estar esperando el camión así. Y no llega. Y estoy esperando el camión, pero impaciente. Entonces, tenemos que esperar pacientemente. Confiando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, podemos tomar dos decisiones en los momentos críticos de nuestras vidas, cuando estamos atravesando por pruebas, dificultades. Murmurar y quejarnos como lo hizo Israel, o esperar y adorar como lo hizo Job. Cuando Job fue probado y Dios le quitó todo lo que tenía, Job dijo, Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y adoró a Dios. Entonces, él tenía la confianza de que Dios era soberano y que Él quitaba o ponía como Él quería. Entonces, ¿qué está gobernando tu vida? Cuando tú y yo nos quejamos contra Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él permite las cosas en nuestra vida por una razón. Entonces, los que más se quejan, por lo general, nunca son parte de la solución. Entonces, nos quejamos, pero no somos parte de la solución. Una persona que es parte de la solución no se queja, sino ve la manera cómo salir adelante. Oye, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo. No, Señor, ¿por qué me corrieron del trabajo? Si yo te sirvo, yo te busco, esto y lo otro.
No, una persona que confía en Dios dice, me corrió en trabajo, bueno, Dios me va a dar otro mejor trabajo. O voy a emprender un negocio. Y anda viendo cómo sacar las cosas adelante. Entonces, los quejumbrosos tienen una insatisfacción crónica. O sea, nunca están a gusto, nunca están contentos. Siempre hay algo por el cual quejarse. Una persona quejumbrosa es una persona que es infeliz. Nunca está agradecida, siempre quiere más, nunca agradece lo que tiene, siempre anda mirando el pasto del vecino y siempre descuidando el suyo propio de su hogar. Entonces, no importa cuál sea la situación de un quejumbroso, siempre encuentran algo por quejarse. Siempre, siempre. Entonces, ellos le encuentran problemas y defectos a todo. Fíjate, por ejemplo, Israel. Israel tuvo el mejor pastor del mundo, Moisés. Moisés fue un pastor, dice la Biblia que fue un hombre que era manso, era el hombre más manso y humilde de toda la tierra, imagínate. Yo admiro a Moisés, yo soy de carácter colérico, pero Moisés era muy apacible. Moisés era bien apacible. Dice, era el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Pero aún así, Israel no estaba contento. Le buscaba defectos. Por ejemplo, Moisés fue usado por Dios para llevar a cabo las 10 plagas a Egipto para poder liberar a la nación de Israel. O sea, cada plaga era un milagro poderoso de Dios y fue usado Moisés para eso. Moisés hizo abrir el mar rojo en dos para que el pueblo cruzara. Moisés fue usado para darle agua en el desierto. Moisés fue usado para que descendiera maná del cielo. Todos los días los israelitas tenían comida al despertar, ya estaba el maná, el pan del cielo, que eran como hojuelas de maíz con miel. Todos los días. Bueno, Moisés fue usado para eso. Moisés hizo para que una nube en el día, en el desierto, estuviera arriba del pueblo de Israel para que no le pegara el sol a Israel. Y en la noche esa nube se convertía en columna de fuego para poder que no estuviera tan frío el desierto, porque el desierto es frío en las noches. Moisés vio a Dios cara a cara, de tal modo que cuando bajaba del monte, su rostro, dice la Biblia, que resplandecía. Entonces, Moisés se sentaba a escuchar las quejas del pueblo de Israel, las juzgaba. Moisés tenía el poder de Dios, era un hombre de Dios, y aún así se quejaba la nación de Israel. Entonces, hay personas que tal vez tengan varios años de casados y se quejan tal vez de su esposa. Pues no se quejen, empiecen a amar lo que Dios les dio. Eso le dicen amén los esposos. En serio, tienen que amar lo que uno les dio. Entonces, la quejadera no te hace ver lo bueno que tienes. Si quieres vivir contento y feliz, dejemos de quejarnos y agradezcamos a Dios lo que tenemos. Entonces, la queja genera un enfoque pesimista de la vida y no nos centramos en lo que está mal, no buscamos soluciones. Entonces, a veces la gente que es quejumbrosa siempre anda lanzando toxicidad, siempre anda viendo cómo estar quejándose de todo. Si nos volvemos otra vez a la historia de Israel, antes de ser liberados, entonces Israel vio todos los milagros de Dios y todo lo que Dios podía hacer. Y cuando llegó al desierto con las aguas amargas, en vez de orar a Dios para que Dios cambiara esas aguas amargas en dulces, empezó a quejarse. Entonces, Éxodo 15:24 dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Con esto prácticamente Israel está diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo le va a hacer para suplirnos agua para tomar? Y empezaron a quejarse. Y en vez de quejarse, lo que debió haber hecho el pueblo de Israel y lo que debemos hacer tú y yo es orar a Dios.
No se afanen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Por qué se quejaron contra Moisés? ¿Por qué mejor no oraron a Dios? Y le dijeron, Señor, tú que nos libraste de la esclavitud de Egipto y que usaste todas esas plagas para someter a Faraón y que abriste el mar rojo en dos, te pedimos que cambies esta agua amarga en agua dulce para que podamos beber. Si cambiamos tú y yo la queja por la oración a Dios, todo sería diferente. En vez de quejarnos, empecemos a orar para que Dios cambie esa circunstancia, esa prueba a nuestro favor. ¿Puede hallar Dios fe en una persona que atraviesa tribulaciones o que atraviesa pruebas? La Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Él puede hacer cualquier cosa cuando Él quiera. Y ahorita vamos a ver el remedio de la gracia de Dios. Dios siempre va a comenzar a obrar cuando tú y yo demos el primer paso. O sea, imagínate que estás desempleado, te desocuparon ayer del trabajo y empiezas a dar una prueba porque va a haber, el viernes hay que pagar recibos, agua, luz, teléfono, alimento, colegiatura, transporte, y vienen gastos, esos no se esperan. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, de que, Señor, provéeme un trabajo, pero te levantas a las 12 del mediodía. No llenas solicitudes o currículum. No sales a buscar trabajo. No empiezas a repartir solicitudes ni currículums. Pues así como te van a buscar las empresas, ¿verdad?, para darte trabajo. Pero si en cambio tú te levantas a las 5 de la mañana, te bañas, te alistas, preparas 30 solicitudes, vas y las repartes como si fueran volantes, tenlo por seguro que Dios te va a proveer un trabajo. Pero a medida que tú das un paso, Dios lo va a ir respaldando, no al revés. Ahorita, por ejemplo, ahí si vemos en San Noé 2:14, no es cierto. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, tenemos que dar un paso y Dios lo respalda. No está en la Biblia esta frase, pero es una frase muy reveladora. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, realmente Dios va a empezar a actuar al ver la actitud correcta en ti y que tú hagas las acciones necesarias para salir del problema. ¿Cuántos han visto por ahí un pajarillo preocupado en la mañana, ojeroso porque no pudo dormir? Porque ¿qué voy a comer mañana? Yo nunca he visto un pajarito preocupado, ni estresado. No, el pajarito se levanta bien tempranito. Eso sí, bien tempranito. A las 5 de la mañana están andan ahí cantando y levantándose. Y Dios les provee alimento. Pero no les lleva el gusano al nido. No. Ellos salen a buscar, a planear y andan ahí buscando. Igual tú y yo tenemos que... No te va a llevar todo Dios allí a tu casa. Tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer la de Él. En Éxodo 14:10, fíjate, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos cuando los acorralaron en el Mar Rojo. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Otra vez quejándose. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Le reclamaban a Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir aquí en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Jehová que hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más los verán, porque Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, aquí vemos como Dios, hay tiempo para orar, pero después, también hay tiempo para actuar. Entonces aquí vemos Dios dijo, oye, no, ahorita no es tiempo de orar, Moisés.
di al pueblo que camine hacia el mar. Y a medida que el pueblo empezó a poner sus pies en el mar rojo y se mojaron los pies, el mar se empezó a dividir. Empezaron a actuar y Dios empezó a respaldar las acciones del pueblo. Y dijo, ¿y tú? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, pues extiéndela para dividir el mar. Entonces, Dios va a utilizar lo que tú y yo tengamos. Oye, nomás tengo 50 pesos. Bueno, esos 50 pesos ponlos a la mano de Dios y Dios te lo va a multiplicar y Dios te va a dar gracia para poder generar más dinero. Algo tienes. Nunca me digas, no, es que no tengo nada. No, algo tenemos. Algo tenemos. Así como Eliseo dijo a la viuda de Sarepta, ¿qué tienes en tu casa? No, no tengo nada. Bueno, sí tengo un poquito de aceite. Échalo para acá. Pide muchas vasijas a tus vecinos y enciérrate en tu casa tú y tus hijos y empieza a llenarlas. Y empezó a llenar un montón de vasijas de aceite y lo vendió. Algo tenemos. Bueno, lo que tú y yo tenemos, eso Dios lo va a multiplicar porque Dios es fiel. Entonces tú das el primer paso y Dios te va a respaldar. Dios comienza cuando tú y yo comenzamos. Cuando tú y yo empezamos a dar pasos de fe. Bueno, yo empiezo a caminar hacia el mar rojo. No sé cómo lo voy a hacer, si me voy a ahogar o si Dios va a hacer un milagro. Pero a medida que el pueblo empezó a marchar y mojarse los pies, Dios empezó a separar las aguas del mar. Y Israel cruzó en seco el mar rojo. Entonces, en todas las pruebas, el camino más seguro para poderla superar se llama oración. En vez de quejarnos por la situación que estamos atravesando, empecemos a orar. Empecemos a dar pasos de fe. Empecemos a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y Dios va a hacer el milagro que tú y yo necesitamos. Una oración de 1 minuto puede transformar nuestras vidas. No te vas a quedar en esas aguas amargas. Dios va a cambiar esas aguas amargas en aguas dulces. La oración es la llave del cielo para todas las pruebas y dificultades que tú y yo podamos tener. El remedio que Dios le dio a Moisés, dijo, ¿ves ese árbol, ese pedazo de madera que está junto a las aguas? Échalo al mar. Estaba bien cerquita, no estaba a 20 kilómetros, no estaba dentro de 5 años, no, estaba ahí enfrente del problema. Estaba enfrente del problema, estaba muy cerca. Dios siempre tiene la salida al problema, a la prueba cerca de nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque estamos quejándonos. No, hombre, es que sí, ¿por qué me despidieron? Y acá está un anuncio de solicita persona y el sueldo va a ser el doble de lo que tú ganabas. Y aquí está el anuncio del periódico y tú, no, hombre, quejándote. En vez de ponerte a enfocarte a ver qué Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, Dios le mostró a Moisés el trozo de madera que estaba a un lado de las aguas. Cuando tenemos un enfoque en la queja, nos desenfocamos del remedio que Dios tiene para nuestra prueba. Si nos enfocamos en la queja o en el problema, no vamos a ver la solución que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí estaba el árbol, ahí estaba el pedazo de madera junto a las aguas. Y no lo había visto el pueblo porque pues estaban enfocados en estarse quejando contra Dios. Hay cosas que tú y yo estamos atravesando y la solución la tenemos al lado, muy cercas, pero a veces no la vemos porque nos estamos quejando. En 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. O sea, cada problema, cada tribulación, cada dificultad que tenemos en nuestras vidas, ya hay una salida, ya hay una solución, ya Dios la preparó para que tú y yo por ahí vayamos, pero dejemos de estarnos quejando. Cuando Dios te mete a una prueba, a una dificultad, ya está lista la solución. Solamente tenemos que orar a Dios para que Él nos guíe hacia ella y podamos salir. Las vamos a ver las soluciones cuando dejemos de quejarnos y empecemos a orar. Para tu problema, para tus aguas amargas, siempre hay un endulzante y se llama Jesús. Dios es la solución para nuestros problemas.
Jesús es el árbol, es el tronco, es el tronco, es esa madera. En la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Entonces, si esas aguas amargas no hubieran existido para Israel, ellos no hubieran podido experimentar el poder de Dios al quitarle lo amargo a esas aguas. Entonces, cada problema tiene una enseñanza para nuestras vidas. Si esas pruebas no hubieran llegado a tu vida, no podrías ver el poder de Dios que va a obrar o está obrando a favor de ti el día de hoy. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ningún arma contra ti prosperará, dice la Biblia. Él está contigo como poderoso gigante, está a tu lado para llevarte a la tierra prometida. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar y siempre te va a sostener con su diestra de poder. En Romanos 5:3, en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa prueba, esa dificultad, nos va a formar carácter en nosotros. Entonces, en Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Fíjate, Pablo era un crack. O sea, Pablo sabía que cada prueba, cada dificultad, dice, él se alegraba. ¿Cuántos se alegran cuando están en dificultades? O se estresan y están llorando. Bueno, Pablo dice, nos alegramos al enfrentar dificultades, al enfrentar pruebas, porque sabemos, o sea, yo sé que esa prueba nos va a ayudar a desarrollar resistencia, a fortalecer nuestro carácter, a madurar, a crecer, a aumentar la fe, a aumentar la confianza en Dios. Él sabía. Esa prueba tiene un propósito de que tú y yo maduremos y crezcamos en la fe y que podamos parecernos a la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, debemos de reírnos más y quejarnos menos. Como siempre le digo a mis hijos, ¿quieren verse guapos? Sonríen, ríanse. Y cuando usted se ríe, se ve más guapo, aunque esté feo. Cierto. Yo por eso me río mucho porque dije, no, porque tengo nariz de árabe, tengo una nariz grande y todo. Yo procuro reírme para verme menos feo. Entonces, desde hoy vamos a empezar a ver la obra de Dios en nuestras vidas, obrando a nuestro favor. Cuando tú y yo dejemos de quejarnos, empecemos a orar a Dios y Él va a revelarnos qué es lo que tenemos que hacer para poder salir adelante y podamos vencer esa dificultad, esa prueba, esa tribulación, y nos va a ayudar a llegar a la tierra prometida, a la promesa que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios y le invito a que ya no nos quejemos tanto, porque a veces sí nos quejamos, de repente, por una cosa o por otra. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a Dios, Señor, ayúdame a ser menos quejumbroso. Entonces la gente que es muy quejumbrosa es menos feliz. Cuando tú dejes de empezar a dejar de quejarte, vas a poder ver la mano de Dios en tu vida, en todo lo que tú hagas. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, dejar de quejarnos, sino que cada prueba, cada dificultad, como dice Pablo, nosotros nos alegramos en cada prueba, en cada dificultad, porque sabemos que todo, Señor, cada prueba y dificultad nos ayudan a parecernos más al carácter de Cristo. Desarrollamos resistencia, maduramos en la fe, crecemos, Señor, nos desarrollamos más espiritualmente, tenemos mejor comunión contigo. Todo tiene una bendición y obra para bien, todo eso, Señor. Ayúdanos a entender de que no estamos solos, tú estás con nosotros y que en cada prueba y dificultad tenemos una salida que tú has preparado de antemano, Señor, para que tú y yo para que nosotros podamos salir adelante, Señor. Tú nunca nos dejas a la deriva, siempre estás con nosotros y de tu mano jamás nadie podrá arrebatarnos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, que el amor de Dios el Padre, que la comunión con el Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.